Andrés. ¿Cuál es la iglesia verdadera, señor? Bien, es una pregunta un poquito complicada a raíz de tantas denominaciones, de tantas religiones, de tantas doctrinas que se presentan el día de hoy. Entonces, definir realmente la iglesia pues, es simple. Ahora, simple y complicada a la vez, porque la iglesia verdadera en sí es la que degusta de la presencia del Espíritu Santo. Esa sería como la respuesta a la iglesia verdadera, es la que degusta de la presencia del Espíritu Santo, es la que ama y desea satisfacer la voluntad de Dios. Entonces, esa iglesia, no importa dónde esté, no importa dónde se congregue, en dónde se reúna, si degusta de la presencia del Espíritu Santo, entendemos que es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera no se mide por denominaciones, no se mide por concilios o doctrinas o etcétera, simplemente porque realmente son personas que han nacido de nuevo. Bastante. ¿Cuál es la definición concreta del término iglesia? Bueno, la definición concreta del término de iglesia, básicamente eclesia, que es un término griego, proviene de dos palabras, ¿no? Ek y kalein, que básicamente quiere decir llamar y convocar. Entonces, ese llamar y convocar parte de la idea de una asamblea o congregar una asamblea o llamar a un grupo de personas para que sean parte de una asamblea. Hay un ejemplo bien bonito en el libro de los Hechos, capítulo 19. Si quiere podemos ir ahí en el libro de los Hechos, capítulo 19, y vamos a encontrar un ejemplo. ¿Qué estaba pasando aquí? Simple. Pablo les había enseñado que las cosas que se hacen con la mano no eran una excusa para llamar los dioses, y simplemente el alboroto que había era ¿por qué? Porque obviamente ellos producían bastante ganancia con estas estatuillas que hacían de la diosa Diana. Ahora se convocó a una reunión o una asamblea en el teatro. Entonces, a esa asamblea era para que las personas se reunieran para tratar ese asunto específico con relación a esa situación. Entonces, ese término de eclesia, o sea, de asamblea, es el término que se utiliza para iglesia. Entonces, es una convocación. ¿Para qué? Para deliberar públicamente de algún tema en común o algún tema específico. Entonces, la iglesia del Señor, básicamente, podríamos decir que es convocada mediante la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para deliberar los asuntos con relación al reino de los cielos. O sea, nos congregamos en Cristo Jesús como fundador, como dueño y amo de esa asamblea. Entonces, eso es prácticamente lo que podría definir el término iglesia, ¿no? Es una convocación que Dios hace, es un llamado que Dios hace. ¿Para qué? Para que las personas que han recibido su gracia de salvación se congreguen. ¿Para qué? Para tratar todos los asuntos que conciernen al reino de los cielos. ¿Qué podemos decir en este momento que esto es una iglesia? Esto es una iglesia. Sin necesidad de ir a una catedral, a algo magnífico, solamente por decir que estamos reunidos en el nombre de Dios. ¿Somos iglesia? Básicamente, claro, ese es el término. El término no, la iglesia no es el templo o el lugar, porque si no describiría el templo. Como aquí dice que la asamblea fue reunida en el teatro. Entonces, el teatro no era la asamblea, sino la asamblea era el grupo de personas o la cantidad de personas, las personas que fueron a asistir a ese lugar. O sea, eso es prácticamente lo que quiere decirnos. Entonces, para definir básicamente es eso, es convocar y llamar a un grupo de personas para que se reúnan con un fin determinado, un fin común. En este caso, Dios llama a su pueblo, Dios llama a través del Evangelio. ¿Para qué? Para que reciban la salvación y sean parte de esa asamblea,
de ese cuerpo o de ese grupo de personas que van a tratar todos los asuntos que corresponden al reino de los cielos. Entonces básicamente ese sería la iglesia.